me gustaría abordar en estos 35 o 40 minutos en los que espero interesaros por lo que voy a contar, hacer una primera parte en la que voy a intentar generar algunas ideas que describirían un poco lo que a mi juicio es la situación que estamos viviendo, y yendo más allá de los datos coyunturales, de las noticias cotidianas que llenan los periódicos y a veces con mucha razón, y tratar un poco, pues, a partir de esta descripción, tratar de extraer algunos elementos que puedan servir para nuestra práctica política y, por último, en última instancia, pues tratar de dar algunas ideas, algunas sugerencias sobre cosas que podríamos hacer, ¿no? Cosas que podríamos poner en nuestra agenda de ideas a considerar para intentar modificar, cambiar, etcétera, la situación actual, ¿no? Creo que una de las, quizá dicho aquí, pueda parecer un poco reiterativo, pueda parecer que sobra, ¿no? Pero probablemente vosotros y vosotras, como yo, pues que conocéis mucha gente que no está necesariamente vinculada a la práctica política de ninguna manera, uno de los elementos más persistentes y que más ayuda a las clases dominantes en este y en otros países es la idea de que lo que está ocurriendo es un fenómeno natural y que, además de eso, no se puede hacer nada. Las protestas no sirven para nada, protestar no cambia las cosas, etcétera, ¿no? Es decir, esta idea de la naturalización de los conflictos políticos, que es muy recurrente, que es un arma que utilizan siempre las clases dominantes, sigue estando muy presente también en nuestra realidad. Así que una buena parte de lo que aquí me gustaría compartir con vosotros y con vosotras tiene el objetivo tanto de desmontar la idea de la naturalidad de lo que está pasando. Nada de lo que ocurre es un granizo que está cayendo, no lo es. Y después, pues esta idea de que no se puede hacer nada, ¿no? Se están haciendo muchas cosas y aún se pueden hacer algunas más si tenemos un cierto criterio, ¿no? Y yo creo que la idea, y deberíamos en estos tiempos un poco de pesadumbre y de dificultades, desde el punto de vista político, y deberíamos intentar ver cómo somos capaces de recuperar la esperanza, ¿no? Creo que una de las cosas más terribles de lo que está ocurriendo es la pérdida de la ilusión en el futuro, ¿no? La pérdida de la esperanza, la idea de que mañana podemos vivir mejor de lo que estamos viviendo hoy y que además las cosas se pueden cambiar a mejor, ¿no? Y creo que algo de lo que deberíamos intentar recuperar en estos espacios es esto: ¿qué cosas podemos hacer para intentar recuperar la esperanza, ¿no? Para intentar pensar que a través de nuestras prácticas y de nuestra participación podemos hacer que la vida sea mejor y podemos además generar una resistencia real y efectiva a las prácticas de la clase dominante, ¿no? Crisis para los de abajo, ¿no? En esta crisis de la política, ¿no? Y es me voy a referir solo a un aspecto, y es una denigración de los que disienten, ¿no? Es decir, es la criminalización de los que disienten, es la denigración de los que disienten en el espacio público, etcétera, ¿no? No sé si sabéis que hace 3 semanas o así el ministro del Interior contestó una petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida interesándose por las multas que el Ministerio del Interior estaba cursando a participantes en manifestaciones tipo 25S, 15M, ¿no? Son multas de 300 euros, no está mal, 300 euros, ¿no? Y la respuesta del Ministerio del Interior, se podía haber callado el Ministerio del Interior, o podía haber dado una de estas respuestas genéricas del tipo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones constitucionales o algo así. No, pero tuvieron a bien decir lo que pensaban. Y la respuesta fue: efectivamente estamos multando con 300 euros a personas que están alterando el orden público. Lo hacemos porque pensamos que así serán conscientes de que están actuando mal, de que entonces, por lo tanto, la multa de 300 euros tiene una labor pedagógica y reeducativa, y buscamos en última instancia que estas personas, estas malas personas que están actuando mal, que están siendo incívicas, terminen por colaborar con las fuerzas del orden público. Con 2 narices, ¿no? Entonces, esta denigración y esta criminalización pues forma parte de esta estrategia, ¿no?, de los poderes actuales, al menos, ¿no?, de esta minoría que nos dirige y que nos gobierna, y que por lo tanto forma parte sistémica, estructural de la intervención, ¿no? No es un gracejo del Ministerio del Interior, sino que es una práctica del poder que se va a mantener y probablemente se va a agudizar. Y en la medida en que nuestro derecho a la resistencia y nuestro derecho a la esperanza sea ejercido de manera más constante y más intensa, probablemente estas prácticas denigratorias y criminalizadoras de la resistencia y de la disensión pues sean más importantes, ¿no? Hay una tercera crisis, que es la crisis de valores, y quiero pasar ya un poco a las propuestas, pero que me parece que es muy, muy importante, ¿no? La corrupción
y la tolerancia a la corrupción, a la que antes había hecho referencia Juan José, son una evidencia de la denigración moral de nuestra sociedad, ¿no? Pero tiene una explicación que va más allá de un factor antropológico, ¿no? No es que los hombres y mujeres seamos malos de por sí y cuando accedemos al poder nos volvamos particularmente perversos, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Yo creo que se trata de eso, si es que alguien considera que en nuestros genes hay una especie de tendencia irrefrenable a llevar un maletín negro y a quedarnos con el dinero, pero creo que también hay un factor cultural que tiene que ver con este paradigma social al que las clases dominantes nos quieren conducir de las orejas, ¿no? En este caso dándonos capones, ¿no? Este nuevo paradigma, es decir, el neoliberalismo como la expresión de la búsqueda de un nuevo contrato social que suplante al anterior, tenía también un objetivo moral, tiene un objetivo moral, y es la creación de un nuevo sujeto social. Frente al ciudadano y ciudadana revestido de derechos políticos y de derechos cívicos y de derechos sociales propio del anterior modelo, el nuevo sujeto social de este nuevo contrato social es el emprendedor. Y al emprendedor le corresponden algunas atribuciones morales, ¿no? Y algunas características, ¿no? ¿Qué es propio del emprendedor? Pues fijar como principio y fin de su actuación el interés personal, que ese interés personal esté presidido siempre por la maximización de sus utilidades, de sus recursos y de sus beneficios, el éxito profesional como el modo en el que se mide la aceptación social personal, etcétera, etcétera, a través de la riqueza, en fin, la idea de en el espacio público y en el espacio político el emprendedor no es un ciudadano, es un consumidor cliente que exige a la práctica política de las instituciones lo mismo que se exigiría en el Carrefour o en el Alcampo o parecido, etcétera, ¿no? Y yo creo que una buena parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con esto, ¿no? Con la centralidad del emprendedor, que es un sujeto social que se referencia respecto a ¿qué? Respecto al mercado. Aquello que explica y aquello que hace entender al emprendedor es el mercado, no otra cosa. Y en el mercado lo que se valora es el éxito, ¿no? Medido a través del éxito profesional o del éxito económico, ¿no? Si queréis lo podéis ver a través de un espejo, ¿no? A través del espejo, ¿no? ¿Cuál es la antítesis del emprendedor? El loser, el perdedor, el pringao. No sé si aquí se dice, en Madrid sí que somos un poco del foro, ¿no? El pringao. El tipo que no se corrompe no es porque sea honesto, es porque es un pringao, es porque no sabe llevárselo, ¿no? El tipo que no utiliza los recursos y su participación en la institución pública para mejorar su patrimonio personal no es porque sea un tipo decente, no es porque tenga esa visión weberiana del funcionario público, no, es porque es un pringao, es porque no sabe hacerlo, ¿no? Pero yo llamaría la atención sobre el hecho de que esto forma parte de un espacio moral de reconocimiento que han conseguido además impregnar en nuestra sociedad, ¿no? Había uno de los autores franceses que defendió el absolutismo, Bossuet, decía una cosa muy interesante que viene a cuento, y es que decía que Dios, perdonad que traiga a Dios en estas circunstancias, Dios se ríe de los hombres que lamentan las consecuencias pero consienten sus causas, ¿no? Y yo creo que esta centralidad de este sujeto moral del emprendedor tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y hay cosas muy cotidianas que yo creo que nos pueden empezar a ayudar a entender esta centralidad de este sujeto moral y esta idea de que en este contexto de crisis el modo en el que las clases dominantes abordan la salida de la crisis tiene que ver con la afirmación de este sujeto, ¿no? En el telediario, en el TV1, han empezado a aparecer muchas noticias positivas, ¿no? Como han llegado a la conclusión de que simplemente dar noticias negativas pues lleva a la frustración, al desaliento y al desánimo, han empezado a dar noticias que dan cuenta de hasta qué punto hay energías positivas en nuestras sociedades y recursos para salir de la crisis. Curiosamente, esas energías positivas y esos recursos hacen referencia siempre a esta situación. Emprendedores individuales que tienen una estrategia individual de salida a la crisis. Gente con capacidades y que las usa para intentar salir de una situación adversa, ¿no? No hay una comprensión social o política de lo que está ocurriendo. No hay voluntad de intentar ver cómo se puede construir una salida cooperativa o comunitaria a lo que está ocurriendo, ¿no? El éxito está medido a través de tu capacidad personal para intentar salir de la situación en la que te encuentras, ¿no? No es que esto esté malo en sí mismo, sea malo en sí mismo, ¿no? Claro que va a ser malo, ¿no? Cada uno no podemos y debemos intentar buscarnos la vida. Pero lo que llamo la atención es sobre este hecho, sobre el hecho de que, y muchas veces nos ha pasado desapercibido, detrás de la corrupción
política, de la corrupción económica, etcétera, etcétera, detrás de esto hay la afirmación de un sujeto moral que es el sujeto social paradigmático de la propuesta neoliberal. Y la propuesta neoliberal, en esta búsqueda de un paradigma, tiene un sujeto social que es este, ¿no? El emprendedor, ¿no? Frente al ciudadano, el emprendedor. Que es a la que aspiran, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar revertir esta situación, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer los y las de abajo es reivindicar la política, ¿no? No necesariamente las prácticas políticas institucionalizadas, es reivindicar nuestro derecho a decidir nuestro propio destino, que a fin de cuentas es el enunciado más primario, más elemental y más simple de la política, ¿no? Es la capacidad que tienen las poblaciones para dirigir sus propios destinos, ¿no? Pues este principio democrático afirmado desde la polis griega, yo creo que es el primer enunciado al que deberíamos prestar atención. Reivindicar la política no es necesariamente reivindicar a los políticos, no es necesariamente reivindicar a los partidos políticos ni a los sindicatos, es reivindicar nuestro papel individual y nuestro papel colectivo en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra comunidad. Reivindicar nuestro espacio y nuestra presencia en el espacio público, ¿no? Y yo creo que hay cosas que hacer en el plano prepolítico, si queréis. Antes de ir a la política hay algunas cosas que deberíamos intentar, lo digo a nivel de compartir, en el espacio público, ¿no? Uno es el valor moral de la resistencia, ¿no? Es decir, la idea de que la calle nos hace ciudadanos. Así que reivindicar el espacio y nuestra presencia, nuestra participación en manifestaciones, en protestas de diferente signo, etcétera, en resistencia como un elemento moral muy importante para construir un nosotros sobre el que pensar soluciones a las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Trascender esta lógica del sujeto paradigmático del neoliberalismo, del emprendedor, y reivindicar nuestra condición de ciudadanos, ¿no? Vindicar el ciudadano frente al consumidor y frente al emprendedor, ¿no? Yo creo que la segunda cosa, también en este sentido, en esta perspectiva, recuperar la esperanza, es sentido de pertenencia y de comunidad, ¿no? Y yo creo que en esto, en el ámbito local, es muy importante, ¿no? Es decir, cómo generamos prácticas que vayan construyendo un nosotros y un nosotras, ¿no? Y que empiecen a superar esta sensación de que nosotros mismos, individualmente, debemos intentar dar respuesta a lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que esta situación no tiene salida si no es buscando, pues, la emergencia de un nosotros y respuestas colectivas, ¿no? Impulsar proyectos y propuestas que recuperen, pues, esa idea del nosotros, ¿no? A nivel local, a nivel cooperativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que aquí hay un espacio que yo creo que está muy poco usado, digamos, en el que deberíamos intentar generar nuevas prácticas, ¿no? Y es politizar el consumo, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los elementos que ha construido esta victoria del sujeto moral del neoliberalismo es esta estética del consumo a la que todos nos hemos y todas nos hemos plegado, ¿no? Y yo creo que deberíamos intentar politizar el consumo, al menos en dos vías, ¿no? Uno, utilizar el consumo como una lógica de denuncia, como una práctica de denuncia. Esto yo creo que se ha hecho en muchos países con mucho éxito, desde prácticas ecológicas de denuncia, pues los típicos envases múltiples, etcétera, etcétera, pues dejarlos en caja, bajo el presupuesto de que hay un exceso de consumo intolerable, en fin, y algunas otras cosas. Esto que hizo Sánchez Gordillo en un supermercado, etcétera, se puede buscar. Se puede hacer más divertido, se puede hacer más cooperativo, se puede hacer con un poco más de gracia, etcétera, pero esas lógicas de denuncia que colocan el consumo en el centro de nuestra práctica de denuncia, yo creo que son muy importantes. Y también a través de buscar fórmulas cooperativas que hagan algo muy importante, y es en términos de crisis, además en tiempos de crisis, nosotros también, los de abajo y las de abajo, deberíamos aprovechar para empezar a buscar respuestas no mercantiles a necesidades que tenemos, ¿no? Pues bancos de tiempo, prácticas cooperativas en el tema del recurso como temas de niños, etcétera, etcétera. Es decir, intentar buscar lógicas no mercantiles, no en el mercado, que generen cooperación, que generen solidaridad, que generen ayuda mutua, etcétera, etcétera, y que den respuesta desde el nosotros, desde lo local, etcétera, etcétera, a esta lógica invasiva y esta presencia de
en fin, de la economía neoliberal, ¿no? Yo creo que en el ámbito institucional se pueden hacer muchas cosas para la reforma y la renovación de la política, ¿no? Yo creo que hay que necesariamente aprobar cosas y leyes que nos ayuden a domar el mercado, que nos ayuden a resituar la relación entre lo público y lo privado en el lugar que le corresponde y que restituyan las capacidades de las comunidades políticas para tomar decisiones, y en este punto no debería haber ningún problema para acometer reformas constitucionales que favoreciesen esta restitución de lo público frente al poder del mercado. Es decir, si hubo acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para hacer una reforma constitucional exprés que subordinó la política al mercado, exigiendo constitucionalmente un determinado nivel de déficit, creo que hay mayores y mejores razones para hacer reformas constitucionales que restituyan las capacidades políticas de las comunidades, ¿no? Yo creo que hay que mejorar las prácticas democráticas que restituyan la intensidad de nuestros sistemas participativos mediante la consulta ciudadana regular a través de referéndums, a través de prácticas deliberativas, a través de la obligación de los poderes públicos para tener en cuenta a los usuarios en las políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que mejorar el reequilibrio entre los poderes que minimicen el dominio del Ejecutivo sobre el resto de los otros poderes. Creo que hay que limitar los mandatos en el espacio público y exigir legalmente listas abiertas a todos los órdenes que disminuyan el papel de los partidos políticos sobre los parlamentarios y sobre los parlamentos, y que mejoren la relación de confianza y de representación entre los ciudadanos y ciudadanas y la participación política. Creo que esto va de suyo, ¿no? Pero creo que en los tiempos en los que estamos viviendo y después de las cosas que se están conociendo, creo que es mucho más evidente todavía que antes, ¿no?, la necesidad de cambiar la forma de Estado, y hay que discutir la composición territorial de nuestro Estado. Yo creo que hay un aspecto muy importante sobre el que discutir, y es Europa como expectativa. Creo que esta Unión Europea forma parte de nuestros problemas y no de nuestras soluciones, pero creo también, lo digo con sinceridad, que nosotros no podemos plantearnos ninguna alternativa que implique la renacionalización de nuestras políticas. Creo que la Unión Europea debería ser considerada como un escenario de esperanza y no otra cosa. Esta no. Pero creo que nosotros deberíamos situar la idea, ¿no?, de una refundación de ese espacio en clave democrática y en clave social, pues para poder tener alternativas y soluciones a lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que se pueden tomar muchas medidas que ayuden a regular el tránsito entre lo público y lo privado, y creo que habría que legislar sobre la propiedad de los medios de comunicación, no sobre los medios de comunicación, sobre la propiedad de los medios de comunicación. Yo creo que para hacer difícil, no sé si imposible, pero difícil, que este control político y propietario sea un lastre para un libre debate democrático, ¿no? En fin, yo creo que por último, y yo creo que probablemente pues parte de lo que vamos a ver mañana tiene que ver con esto, y es en lo local, en este aspecto puede jugar un papel muy, muy importante y muy sugerente, es crear prácticas de alta intensidad democrática allí donde estemos, ¿no?, de empoderamiento de los sujetos y de los actores, etcétera, ¿no? Y insisto que en lo local, en este punto, podría jugar un papel muy importante, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer todo esto? O cómo intentarlo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que aquí sí que hay dos procesos simultáneos que debemos intentar ver cómo ponemos en funcionamiento, ¿no? A mí hay algo que me preocupa profesionalmente, es decir, como politólogo y como observador de la cotidianidad política en nuestro país, y es que hay un límite político a las protestas sociales. Si en breve plazo no emerge un referente político en condiciones de ser un atractor muy potente para las demandas de una buena parte de la población, que satisfaga de alguna manera las expectativas de resistencia y rebeldía que se están poniendo de manifiesto en nuestras calles, yo creo que hay riesgo real de entrar en una situación de anomia social, de fragmentación, etcétera, etcétera, ¿no? Es un riesgo real, teniendo en cuenta además que la cultura política dominante a fecha de hoy sigue estando anclada en este sujeto social emprendedor, ¿no?, del neoliberalismo, ¿no? Así que necesitamos, con una cierta urgencia, construir una esperanza, construir un referente político que esté en condiciones de generar esa capacidad de atracción y, disculparme lo que voy a decir ahora, y de enamorar a la gente
en la situación en la que estamos, ¿no? Y yo creo que la esperanza, en este caso, no se construye, sino es sobre la base de que el proyecto que se presente sea suficientemente atractivo. Y aquí hay dos cosas que son paralelas, pero que deberíamos intentar hacer. Una es generar un proceso constituyente de la izquierda alternativa, es decir, dar por bueno lo que existe, dar por hecho lo que existe, intentar que el pasado no sea un lastre ante los objetivos y necesidades que tenemos y abrir un proceso que no necesariamente tiene que tener un final previsible, abrir un proceso de discusión, de deliberación, de debate, de empoderamiento en el que demos voz, palabra, altavoces a aquellos sujetos de la izquierda transformadora que realmente existen y que tienen voluntad de construir una alternativa anticapitalista, ilusionante, frente al dominio de los de arriba. Este es un aspecto. Y un segundo es construir un frente político y social muy amplio, un referente de identidad, de políticas públicas, de programas alternativos a lo realmente existente, ¿no? Construir un bloque político y social que se contraponga a la barbarie a la que nos están sometiendo las clases dominantes, estas pequeñas clases dominantes que gobiernan para sí mismas, ¿no? Y yo creo que aquí hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos intentar crear fórmulas de participación que generen un programa de amplísima mayoría, es decir, que en la que se referencia una amplísima mayoría. Debemos intentar generar diálogos entre los equivalentes, es decir, diálogo, contaminación, en el buen sentido de la expresión, y ayuda entre aquellas experiencias de lucha que se están dando en lo social, y aquí lo local nuevamente puede jugar un papel muy importante, y necesitamos empezar a construir referentes electorales también, referentes políticos que ayuden a la gente a visibilizar cuáles son las alternativas. Y esto en todos los ámbitos. Y además, no esperando a que pase algo en el ámbito estatal para construirlo en Totana, en Lorca, en Cieza o donde sea necesario, ¿no? Hacerlo con mucha humildad, porque es el tiempo para ser humildes, pero yo creo que hay expectativas y esperanzas como para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo puede ser sentido e interiorizado como una condena bíblica, pero yo creo que no necesariamente hay que vivirlo así. Y creo que los y las de abajo necesitamos elevar un poco la mirada desde lo cotidiano para intentar construir desde lo que existe, y sé que no es fácil, una esperanza, ¿no? Porque nosotros y nosotras sin esperanza no podemos vivir. Muchas gracias.